Buenos días amigos, muchas gracias por estar conectados en esta mañana en nuestro diplomado de NIF para pymes. Gracias por capacitarse con el profe Maya. Tienen imagen y voz, perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hoy vamos a estar hablando acerca de los activos intangibles distintos de la plusvalía. La plusvalía es un activo intangible, pero no está en el alcance de la sección 18, sino que la vamos a encontrar en la sección 19, combinación de negocios y plusvalía, cuando tengamos un tiempito para hablar de grupos económicos. Ok, ya la clase anterior de propiedades, planta y equipo está disponible en la plataforma para que los que la quieran repasar o no pudieron estar, ya la pueden consultar. Perfecto, vamos a hablar entonces de activos intangibles en esta primera parte de nuestra clase de hoy. Bien, los activos intangibles, la sección 18, inicia haciendo la definición de lo que es un activo intangible y me dice que es un activo. Cuando dice que es un activo significa que tiene que cumplir la definición y los criterios de reconocimiento de activos establecidos en el marco conceptual, por allá en los párrafos 2.27 y siguientes. En el marco conceptual me dice que un activo es un recurso controlado por la compañía, producto de hechos pasados, del cual se espera en el futuro recibir beneficios económicos. Esa es la definición. Y además me dice que un activo, para poder ser reconocido en los estados financieros, se tiene que poder medir de manera fiable. Si no se puede medir de manera fiable, pues entonces no debo reconocer ningún elemento como activo. Tengo que hacer ese primer filtro para saber si un elemento es un activo o no. Una vez que haya pasado ese primer filtro, entonces ya vengo a la sección correspondiente, en este caso la sección 18, y evalúo que el activo cumpla la definición de activo intangible. Si cumple la definición de activo intangible, pues se podrá reconocer de acuerdo con esta sección. Bien, el párrafo 18.2 entonces nos dice que es un activo que tiene tres características. Primero, que es identificable. Segundo, de carácter no monetario. Y tercero, sin apariencia física. Aclara la norma que los intangibles son de carácter no monetario, porque en últimas una cuenta por cobrar, por ejemplo, es un elemento intangible también, porque no tiene naturaleza física, es identificable también, pero es de carácter monetario. Entonces la cartera y los instrumentos financieros como tal tienen su propio tratamiento según las secciones 11 y 12. Entonces es un elemento de carácter no monetario. El carácter monetario de una transacción es, ¿qué es el carácter monetario? ¿Quién de ustedes recuerda qué significa que un elemento o una transacción tenga carácter monetario? Los leo, los quiero leer. ¿Qué significa que un elemento o una transacción tenga carácter monetario? Entonces María del Pilar dice que se puede transar fácilmente, sí, por ahí va la cosa. Que tiene un valor monetario definido, dice Mayerly, que se recibe dinero o especie, dice Nancy. Muy bien, entonces un elemento de carácter o de naturaleza monetaria es un elemento, es un recurso que se va a convertir en una cantidad ya determinada de efectivo y en una fecha también ya determinada, digamos sin hacer más trabajo para ello. Las cuentas por cobrar son activos monetarios porque ya tienen un valor definido y ya tienen una fecha de vencimiento. Entonces una cuenta por cobrar es un elemento del cual usted dice, en tal fecha voy a recibir tanto dinero. Algunas personas me han dicho, por ejemplo, que los inventarios son activos monetarios, pero los inventarios no son activos monetarios. ¿Por qué?
porque aunque usted los quiera vender por una determinada cantidad, es el mercado el que va a decir por qué valor lo puede vender. Los valores de los inventarios, aunque en muchos inventarios el mismo proveedor o vendedor es el que le pone el precio, pero realmente siempre están sujetos a la incertidumbre. Si está muy alto, pues nadie lo va a comprar. Entonces los activos monetarios tienen un valor, se convierten o se van a convertir en un valor ya especificado de dinero y en una fecha ya establecida. Entonces allí están los instrumentos financieros y el efectivo serían los activos monetarios. Ok, entonces los intangibles son identificables de carácter no monetario y sin apariencia física. ¿Qué significa que sea identificable? Entonces la norma nos aclara que puede ser cualquiera de estas dos, el A o el B, que es separable, o sea que se puede separar o dividir de la entidad, y se puede vender, transferir, explotar o arrendar o intercambiar individualmente o junto con un contrato activo o pasivo relacionado. Entonces, un ejemplo de un intangible identificable es una marca. Si usted compra una marca, usted luego puede vender esa marca. Es un elemento que lo puede separar de la entidad. También, bueno, las marcas, las patentes, los programas de computador también son intangibles, son identificables, pero entonces no por el literal A, porque generalmente usted no puede vender una licencia de software que le compró a una casa de software, sino que el software cumple el literal B, surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables por la entidad o separables de otros derechos u obligaciones. Entonces las licencias de software cumplen ese literal B. Usted a través de un contrato adquiere un derecho a utilizar un software por determinado tiempo a cambio de pagar un valor. También las franquicias cumplen con el literal B. A través de un contrato usted adquiere el derecho de utilizar los logos, las enseñas, las fórmulas, la presentación comercial, todo de la franquicia. Entonces las franquicias cumplen el literal B. Y no se aplica la sección a los activos financieros, tienen su propia sección, y a los derechos mineros y reservas minerales, títulos mineros, están en la sección 34, pero la sección 34 lo que hace es que las define y luego dice que le apliquemos todas las normas de intangibles. Entonces, no está en el alcance para efectos de presentación, de clasificación, pero prácticamente todo lo que vamos a ver hoy aquí es aplicable a los derechos, a los títulos mineros. Ok. Bien, ¿cómo se reconocen, no? ¿O qué hay que hacer para reconocer un activo intangible? Entonces, de nuevo, el párrafo 227 define la definición y el criterio de reconocimiento de los activos, y un intangible tiene que cumplir esos criterios de reconocimiento. Es decir, que sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia la entidad. Usted tiene que poder probar que el elemento genera beneficios económicos, pero también tiene que poder probar que esos beneficios económicos fluyen hacia la compañía en lugar de fluir hacia otra entidad. Básicamente los beneficios económicos no fluyen hacia dos entidades distintas, y si lo hacen, entonces cada una reconocerá una parte del activo, pero un mismo flujo o un mismo beneficio económico no puede ir hacia dos partes. Segundo, el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad. Si usted no puede probar o no puede medir el costo o el valor del activo, entonces no lo puede reconocer. ¿Cuál es la diferencia entre costo y valor? Pues costo es lo que usted pagó por algo, ya sea en efectivo o ya sea que entregó algún otro activo o le pagaron con algo, eso es costo. Y el valor tiene que ver con la posible cuantía que se podría obtener en el momento de vender ese activo. Eso es lo que se llama el valor. O sea que el costo tiene que ver con lo que yo pagué y el valor tiene que ver con lo que yo podría recibir por ese activo. Ojo,
¿Por qué el goodwill, el know-how, no se reconoce como elemento intangible? ¿Por qué? Porque no se puede medir. Primero que todo, usted el goodwill, el posicionamiento, no lo compró. Ese crédito mercantil usted no lo compró, sino que lo formó a lo largo de los años. Gracias a su buen trabajo, gracias a la calidad de sus productos, gracias a su buen desempeño, se va formando ese crédito mercantil, usted no pagó por él. Y el valor de un crédito mercantil tampoco se puede medir, porque si usted contrata 20 personas para que hagan una medición del valor de su negocio, pues va a ser muy variable los resultados que va a obtener. Ellos, aunque utilicen la misma metodología, pues esa valoración va a ser totalmente subjetiva en muchos aspectos. Entonces es muy difícil medir el valor del crédito mercantil de una compañía. Y es muy variable. Y además, aunque usted lo mida y esa medición le dé 10.000 millones de pesos, la incertidumbre es que cuando usted salga a vender, pues realmente se los den. Entonces, esa es la razón por la cual el crédito mercantil, el know-how, el goodwill, como quiera llamarlo, no se puede reconocer como elemento en los estados financieros. Muchos gerentes todavía quieren hacerlo, muchos gerentes dicen, yo voy a hacer una valoración de mi compañía y voy a reconocer en los estados financieros el valor de mercado de mi compañía. Eso no se puede hacer. En NIF, ni en Plenas, ni en Pymes lo va a poder hacer. Simplemente porque está expresamente prohibido. Y el literal C me dice que el activo no sea resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Les voy a poner un ejemplo. Una compañía está creando o está recolectando datos de clientes potenciales para posteriormente ofrecerles sus productos y sus servicios. Para recolectar estos datos, la compañía prepara unos obsequios y los manda a repartir puerta a puerta. Entonces tocan la puerta: buenos días, venimos de tal parte y le estamos entregando este obsequio, solamente necesitamos que nos dé su nombre y su número telefónico para efectos de nuestra base de datos. ¡Pum! Entonces le regalan, por ejemplo, un ambientador, o le regalan un jabón, una escoba, lo que sea. Entonces la compañía gasta mucho dinero en obsequios, en personal, en transporte, en software, para poder recolectar esos datos de bases de datos esas bases de datos de clientes. Al final de un trabajo de un año, la compañía logró recopilar 30.000 datos de clientes potenciales, y eso le costó, por decir algo, 250 millones de pesos. La compañía no puede decir que tiene un activo intangible que se llama bases de datos. Puede argumentar que con esa base de datos va a obtener ingresos, eso es posible, pero realmente la compañía no pagó por esa base de datos. La compañía le pagó a unas personas para que fueran a entregar muestras, a recopilar datos, a otras personas para que transportaran a la gente y a los elementos. Entonces, la compañía hizo unos desembolsos para formar el activo intangible, pero esos desembolsos fueron recompensados o fueron retribuidos en forma de servicios. Entonces, en ese caso no puedo reconocer un activo intangible que se llame lista de clientes. Así sea que la lista de clientes tenga un valor y yo la pueda vender por 500 millones de pesos, pero el literal C del párrafo 18.4 me está diciendo que no debo reconocer ese elemento como intangible porque es un desembolso interno. ¿Ok? Bien. La compañía tiene que evaluar la posibilidad de obtener beneficios económicos futuros utilizando hipótesis razonables y fundadas. Aquí hay mucha gente pues soñadora, como en todo, y no está mal soñar, pero los sueños no pueden convertirse en activos en los estados financieros. Es que yo sé que estas arepitas que yo hago, vamos a vender 1 millón de arepas diarias. Bueno, no, tiene que tener algo razonable, ¿sí? Y fundada. O sea, usted tiene que poder probar por qué dice que el elemento intangible le va a generar beneficios económicos futuros a lo largo de la vida útil. Ok, incertidumbres, tal. Si se compra, cuando se hacen combinaciones de negocio, es posible que se adquieran ciertos intangibles. Esos intangibles se deben medir a valor razonable. ¿Ok?
Si ese valor razonable no se puede medir, pues entonces no se reconoce. Por ejemplo, la entidad que trabajó para elaborar la base de datos tiene su base de datos y es posible que la entidad estime que esa base de datos tiene un valor de 200 millones de pesos, que si la quisieran vender, pues la venderían por 200 millones de pesos. Entonces, supongamos que esa entidad la compra un grupo económico y hacen una combinación de negocios. Entonces, al hacer la compra de ese negocio con base de datos y todo, entonces el comprador sí puede reconocer un activo que se llame lista de clientes por separado en sus estados financieros. ¿Por qué? Porque seguramente esa lista de clientes hace parte de la negociación. El negocio con lista de clientes tiene un valor y el negocio sin lista de clientes tiene otro valor. Entonces, cuando se hace combinación de negocios, allí sí se puede contabilizar ese activo que antes no se había podido contabilizar. Muy bien, cuando estemos en la sección 19 vamos a ver, vamos a hablar un poquito y vamos a hacer un ejercicio de adquisición de negocios y en el cual aparezcan ciertos activos intangibles. Bueno, ¿cómo se miden los elementos intangibles? Se miden inicialmente al costo, como la mayoría de elementos de los estados financieros, casi todos se van a medir al costo inicial. ¿Cuál es el costo de un elemento? Entonces, un costo es lo que usted pagó o tenga que pagar, o si usted pagó una parte en efectivo y otra parte la pagó entregando un activo, entonces allí hay una transacción de permuta. Y ayer hablábamos, o en la sesión anterior hablábamos de lo que son las permutas y cómo se miden los activos cuando se adquieren por permuta. Esa misma regla se aplica si lo que se está adquiriendo es un activo intangible. Bien, si se adquiere de forma separada, pues entonces vamos a incluir el precio de adquisición, aranceles de importación si los hay, cualquier impuesto no recuperable, menos descuentos comerciales y rebajas. Es interesante esta frase, no recordaba haberla visto por acá. Y esto se aplica a la adquisición de cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de compra. Si a usted le ofrecen un descuento, así sea un descuento condicionado, ese descuento, si usted a la final se beneficia de él, es un menor valor del costo de la adquisición. Por ejemplo, si una máquina vale 50 millones de pesos y el proveedor le dice, si me la paga antes de 45 días, le voy a hacer un descuento de 3 millones, paga solamente 47. Si efectivamente usted hace uso del plazo que le dan y se gana el descuento, entonces el costo de la máquina va a ser 47 millones de pesos. Esos 3 millones no los puede llevar por allá un ingreso financiero, descuentos, sino que son menor valor de la máquina y en este caso menor valor del intangible si lo que está adquiriendo es un intangible. Eso también aplica para inventarios y para la compra de cualquier tipo de activo que se esté adquiriendo. Cualquier tipo de descuento va a ser un menor valor del costo. Distinto es cuando usted, por ejemplo, compra la máquina por 50, no le ofrecen descuento por pago de contado, usted le llega su factura por 50, instalan la máquina y tiene un plazo de 45 días. Pero entonces, por ejemplo, usted tiene un exceso de tesorería, le llegó una plática inesperada y usted llama al proveedor y le dice, oiga, hágame un descuentico en la factura de la máquina y se la pago de una vez. En ese caso, si le dan un descuento, ese descuento sí es un ingreso, porque ya usted no está negociando con la máquina, sino que está negociando es con el instrumento financiero. Pero si el descuento se lo ofrecieron desde el principio, entonces en ese caso sí debe tener en cuenta ese descuento como menor valor del costo. ¿Hay alguna pregunta con base o en relación con el tema de los descuentos comerciales y rebajas? ¿Cómo les ha ido con ese tema?
Sí, el punto allí es que como nosotros veníamos acostumbrados antes a reconocer los descuentos comerciales como ingreso en el estado de resultados, entonces digamos que todavía uno encuentra por ahí esa costumbre de reconocerlos en resultados. Perfecto. Sigamos acá. Y cualquier costo atribuible a la preparación del activo para su uso previsto también hace parte del costo de los intangibles. Por ejemplo, en el caso de las franquicias, usted cuando compra una franquicia tiene que hacer adecuaciones de local, tiene que comprar ciertos elementos para poder hacer uso de la franquicia. O sea que todas esas mejoras que se le hagan a un local para efectos de ser utilizado para una franquicia sería mayor valor del costo de esa franquicia, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Combinación de negocios, esto lo vamos a tratar en la sección 19. Y vamos a ver cuál es el efecto de esto. Esto tiene un efecto cuando se compra un negocio, que usted compra no solamente los muebles, los chécheres del inventario, sino el posicionamiento. Eso es bien interesante. Allí toca mirar si se identifican activos intangibles para ponerlos por separado. Y si no, pues aparece una plusvalía por el mayor valor pagado. La sección 24 habla de subvenciones del gobierno. El gobierno me puede me puede entregar activos en donación o en subvención. Entonces, ese activo también se mide por el valor razonable, si lo hubiera. Por ejemplo, si el gobierno entrega títulos mineros a títulos de subvención, esos títulos mineros hay que hacerlos valorar para poderlos reconocer por separado. Ok. Permutas de activos. En las permutas, si usted recibe un intangible en una permuta, se aplica lo mismo que hablábamos ayer respecto de la propiedad, planta y equipo. Entonces se mide al valor razonable de lo recibido, por aquí, valor razonable del activo recibido, o al valor razonable del activo entregado, si el recibido no tiene valor razonable. Y si ninguno de los dos existe o tiene valor razonable, entonces por el valor en libros del activo entregado. Las mismas tres reglas que hablábamos o que revisábamos en la sesión de ayer de propiedades, planta y equipo se aplican a la permuta de activos intangibles o de cualquier tipo de activo. Y bueno, aquí aclara la norma. Una entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo cuando incurra en él, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento. Y vienen unos ejemplos de aplicación de ese párrafo. Entonces, prestemos atención a lo siguiente. Investigación y desarrollo. Esto le pega muy fuerte a compañías o empresas que se dediquen precisamente a la innovación. Por ejemplo, si tengo un laboratorio farmacéutico y tengo un equipo de profesionales que se la pasan todo el día revolviendo mezclas en tubitos de ensayo para encontrar nuevas fórmulas y todo esto, entonces lo que ocurre es que todos esos costos de investigación yo los tengo que llevar al gasto. Yo no puedo ir acumulando eso en el activo a la espera de que más adelante voy a tener unos productos novedosos que los voy a poder vender y ganar muchísimo dinero. No puedo hacerlo. Todos esos costos asociados a la investigación y desarrollo tienen que ir directamente al estado de resultados. ¿Cuál es la diferencia entre investigación y desarrollo? ¿Ustedes tienen claro esa diferencia? Diferencia entre investigación y desarrollo. A ver, por aquí me escribe Nancy. ¿Qué dice Nancy?
Diferencia entre investigación y desarrollo. Entonces dice, investigación, no tengo un producto y busco probar. Desarrollo, ya tengo el producto. Perfecto, para el desarrollo parto de la investigación, correcto. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio farmacéutico tenemos 20 personas haciendo pruebas todos los días, ensayando, buscando, investigando, ¿cierto? Y ellos trabajan todo el tiempo y cada cierto tiempo, supongamos una vez por semana, encuentran una fórmula que podría servir. Entonces, y analizan ese producto de entre todo lo que han ensayado, ese producto que tiene como potencial. Entonces, hacen unas pruebas para ver si funciona, si no funciona, si no va a envenenar a la gente, hacen pruebas en animales, hacen pruebas en vegetales, etcétera. Y llega un momento en que dicen, listo, este producto sí funciona. Allí eso se llama viabilidad técnica, cuando se establece que el producto sí funciona, cuando dice que el producto sí funciona, entonces en ese momento se establece que hay viabilidad técnica. Luego se debe establecer si hay viabilidad financiera, entonces dicen, bueno, ¿cuánto cuesta fabricar el producto y en cuánto lo podemos vender para saber si le entramos o no? Entonces, cuando dicen listo, sí, el producto es rentable, eso se llama viabilidad financiera. Entonces, llega el momento en el cual, producto de la investigación, se encuentra un nuevo producto y se establece su viabilidad técnica y su viabilidad financiera. En ese momento empieza la fase de desarrollo, donde dicen, bueno, en qué cantidades vamos a fabricar, en qué envase lo vamos a poner, qué marca o qué logo, qué nombre vamos a inventar para el producto. Entonces todo eso ya es desarrollo del producto, a quién se lo vamos a vender, cuáles van a ser los canales de distribución, quién es el posible cliente. Entonces, para que hablemos de desarrollo como tal, tiene que haber una viabilidad técnica y comercial. Debe haber un memorando donde la administración con el equipo de investigación y desarrollo establecen que ese producto es viable financiera y técnica o técnica y financieramente, y allí empieza la fase de desarrollo. Esto es importante saberlo porque si usted tiene una compañía que aplique NIF plenas, en NIF plenas se pueden capitalizar los costos de desarrollo como costos del activo intangible, pero eso es solamente en NIF plenas. En NIF para pymes, tanto los costos de investigación como los de desarrollo se van a llevar al estado de resultados directamente, no se pueden capitalizar. Ok, algunos ejemplos de lo que son investigación y desarrollo: generación interna de marcas. Usted puede trabajar en desarrollar productos nuevos, logotipos, sellos o denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas que en esencia sean similares. Yo les di un ejemplo de la lista de clientes hace un rato. Una revista, un periódico, un canal de televisión, ellos tienen denominación editorial, o sea, tienen un nombre de editorial que ha sido desarrollado con el tiempo, pero eso no se puede reconocer como activo intangible porque esos son desembolsos internos. Bien, literal B, actividades de establecimiento. Ayer me preguntaban algo sobre esto. Por ejemplo, gastos de establecimiento, costos de inicio de actividades, como costos legales, administrativos, incurridos en la creación de la entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o negocio, los famosos costos de preapertura, y los desembolsos de lanzamiento de nuevos productos o procesos, costos previos a la operación. Todos esos preoperativos tienen que ser llevados al estado de resultados. Alguien me preguntaba ayer, tienen que ser reconocidos como gasto, no se pueden capitalizar como activo.
O sea que ese tema de los preoperativos no aplica no aplica bajo NIF para pymes. Dice por aquí Alfonso, los preoperativos financieramente al gasto, pero tributariamente se pueden capitalizar. Bueno, sí, eso es un tema bien interesante. Gracias por hacerme la anotación, porque ese es uno de los pocos casos donde un activo existe para efectos fiscales, pero no existe para efectos contables. Entonces, claro que sí, lo puede tener allí y lo va a llevar a su declaración de renta y lo va a poder amortizar. Y le voy a hacer una pregunta al colega Alfonso y a todos los demás. ¿Cuál es la razón por la cual el estatuto tributario permite capitalizar los preoperativos? Bueno, permite o exige. ¿Por qué los preoperativos se capitalizan para efectos fiscales? ¿Cuál es la razón de ser de ello? Entonces dice María del Pilar, por temas de relación con los ingresos, es posible que en la fecha del desembolso de estos aún no se generen ingresos. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Para efectos de que el impacto en el estado de resultados en el primer año. Bueno, el estado de resultados es contable, ¿no? Pero ¿por qué la DIAN o el gobierno están preocupados por esto y quieren que capitalicemos preoperativos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que al gobierno le interesa que nuestros estados financieros no se vean tan feos o algo así? Dicen, ay no, qué pecado, no le hagamos llevar eso al gasto. Entonces, ojo, María del Pilar tiene la respuesta, el efecto en la renta, claro que sí. Si usted lleva los preoperativos como deducción, pues va a tener pérdidas y va a tener pérdidas compensables en su estado, en sus declaraciones de renta en los primeros años de operación. Pero cuando usted capitaliza los preoperativos, entonces va a ocurrir que cualquier ingresito que tenga le va a generar ganancia y usted va a tener que tributar por ello, y los preoperativos entonces los va, digamos, a aplazar o los va a diferir para amortizarlos o para tomarlos como deducción en los años siguientes. Entonces, ojo con ese tema. No es que la DIAN le preocupe que nuestro estado financiero se vea a pérdida. El gobierno no le interesa eso, sino que el gobierno lo que busca es que usted no genere esas pérdidas en los primeros años, sino que por el contrario pueda generar algo de utilidad por lo cual le pueda cobrar impuesto de renta. ¿Cuántos años? Yo no sé. Ahí habría que mirar el estatuto tributario para ver si tiene eso un límite, porque como eso es tan cambiante y yo no soy tributarista, pues no me mantengo actualizado en ese tema. Pero eso hay veces le ponen límite, otras veces lo quitan, eso depende el ánimo del legislador, el animus legislatis. Ok, literal C del párrafo 18.15, no puede capitalizar como intangible actividades formativas. Entonces, por ejemplo, algunas compañías dicen, voy a pagarles a mi equipo de contabilidad un diplomado con el profe Maya. Entonces, los 20 personas de contabilidad, el contador, los asistentes, los analistas, los matriculan para que el profe Maya les dé una capacitación, y entonces la compañía paga, por decir algo, 20 millones de pesos de capacitación. Esos 20 millones de pesos de capacitación van derechito para el estado de resultados. No se pueden capitalizar como activo. Ay, profe, pero es que la capacitación es un intangible. En otro sentido puede que sí. Usted puede decir, ay, mi educación es una inversión. Sí, en un sentido muy de finanzas personales y de planeación de estilo de vida, claro que sí. Pero la NIF me dice, no, la capacitación no la puede llevar, no la puede capitalizar
como activo porque no es un recurso controlado, no se puede controlar. Usted capacita a la gente y si la gente se quiere ir, pues usted no la puede obligar a estar allí porque la esclavitud ya se acabó hace muchos años. Entonces, la capacitación, los gastos de capacitación no se pueden capitalizar en el estado de situación financiera, ¿sí? Tienen que ser llevados a estado de resultados. Por eso les decía ayer, si usted compra una maquinaria y luego le toca pagar para que le capaciten el personal que va a utilizar esa maquinaria, entonces esa capacitación no sería parte del costo de la máquina, ¿ok? Sino que tendría que llevar los resultados. Ya si usted habla con el proveedor y le dice, en el costo de la máquina está incluida la capacitación, pues entonces allí no va a tener inconveniente. Publicidad y otras actividades promocionales. Entonces hay gente que es feliz llevando los costos de publicidad como un activo intangible o como un cargo diferido y amortizándolo en los años siguientes. Nada, todo lo que sea publicidad y actividades promocionales tiene que ser llevado al estado de resultados. Distinto es, por ejemplo, que usted haga un contrato con un canal de televisión o con una emisora y usted le pague, por ejemplo, 1.000 millones de pesos por una pausa publicitaria por los próximos 2 años. Una pauta publicitaria que va a ser incluida en la transmisión de cierto programa por los próximos 2 años. En ese caso usted sí puede decir que una parte de lo que está pagando es para servicios futuros, entonces lo va a tratar como un anticipo. Pero si usted pagó y ya le prestaron un servicio, por ejemplo usted hizo una pauta para que el nombre de su compañía saliera en un partido de fútbol de la selección Colombia, entonces usted pagó 500 millones de pesos por esa pauta, usted no puede decir que lo va a llevar al intangible y lo va a amortizar a 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque usted pagó 500 millones por un servicio de publicidad que ya le prestaron y ya. No se puede, no se permite que ese dinero se contabilice como activo, como cargo diferido, como intangible. Aunque hay gente que dice, lo que pasa es que la gente que vio el partido, vio mi nombre, entonces cuando necesiten comprar un producto se acordarán de mí y comprarán el mío. Y ese argumento no es válido según la MIF y entonces cualquier tipo de gasto de ese estilo, cualquier tipo de desembolso de ese estilo tiene que ser llevado directamente al estado de resultados. ¿Ok? Bueno, literal E, reubicación o reorganización de una parte o de la totalidad de la entidad, el trasteo. Ayer me preguntaban que si el trasteo se podía capitalizar como costo de lo que se está trasteando, o el coroteo o la mudanza. Resulta que no. Esos gastos de reubicación tienen que ser llevados a resultados. Incluso gastos de reorganización. Aquí más adelante vamos a hablar de lo que es la reorganización. Por regla general van a ir a resultados. Y la plusvalía generada internamente, el know-how, el goodwill, el crédito mercantil o fondo de comercio, todo eso tiene que ser, eso no se puede reconocer como activo. Bueno, eso no impide que un anticipo se pueda reconocer como activo. Si usted paga bienes o servicios antes de que perciba el beneficio, entonces usted puede tener un anticipo. Un gasto pagado por anticipado, claro que sí. Que es el caso o es una de las formas que se pueden utilizar para reconocer los pagos por pólizas de seguros. Si usted paga una póliza de seguro, por ejemplo, pagó 1.000 millones de pesos por una cobertura de seguros de 5 años, usted perfectamente puede amortizar esos 1.000 millones en los 5 años, porque de hecho usted lo que está haciendo es pagar por anticipado esos 5 años de cobertura. Y cada año lleva un pedacito al estado de resultados. Perfecto. Bueno, gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como activo. Cualquier erogación que en periodos anteriores se haya llevado al gasto, hoy no la puedo tener como activo. Por ejemplo, una marca. Es que en años pasados hice unos desembolsos para investigar cuál era la mejor marca para comprar
pagué 20 millones de pesos a un consultor de marketing y en este año ya decidimos qué marca comprar y pagué por la marca 200 millones de pesos. Yo no puedo adicionarle a esos 200 lo del consultor de marketing del año pasado, porque eso en su momento se llevó a resultados. Bien. ¿Qué se hace después del reconocimiento inicial? Entonces, la norma me dice que debo medir el activo intangible al costo menos amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. O sea que los activos intangibles se miden por el modelo del costo, costo, depreciación, deterioro. No los puedo medir por el modelo de valor revaluado, no está permitido en NIF para pymes. En NIF plena sí está permitido, pero en NIF para pymes no. Algunas personas dicen, ay, pero es que están discriminando a las NIF para pymes, a las pymes, porque no les permiten medir intangibles por el valor revaluado. Bueno, realmente lo que pasa es que en las pymes va a ser muy poco común que tengamos intangibles que tengan valor razonable y además de ser poco común es muy costoso estar haciéndoles valoraciones. Entonces el IASB considera todo esto y dice no les pongamos a las pymes la posibilidad de medir activos intangibles por el valor revaluado, precisamente para que no se vayan a meter en problemas posteriormente con la medición del valor razonable de esos activos intangibles. Bueno, preguntas hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Están despierticos? ¿Vamos bien? Preguntas, dudas, inquietudes, casos, un caso suyo o de algún amigo o familiar, ¿cómo vamos? Bien. Vamos a hablar entonces de la vida útil. Ayer hablamos un poco de la vida útil en relación con propiedades, planta y equipo. Vamos a hablar de la vida útil con relación a los intangibles. A efectos de la norma, se considera que todos los activos tienen una vida útil finita. Todos los activos intangibles. ¿Los intangibles van a tener un valor residual, dice Alfonso? Sí, para los intangibles también existe la posibilidad de valor residual, pero ya vamos a ver cuáles son las limitantes. Hay unas instrucciones bien claras respecto de lo que es el valor residual para activos intangibles. Ok, entonces, en NIF para pymes, todos los activos intangibles tienen vida útil finita. Así de sencillo. Todos tienen una vida útil finita. No existen o no se puede considerar en pymes que un activo o un elemento intangible tenga una vida útil indefinida. No está permitido. En plenas sí está permitido tener vidas útiles indefinidas. En plenas, pero en pymes no. En pymes, me dice la norma, todos los elementos intangibles tienen una vida útil finita, no indefinida. ¿Ok? Entonces, siempre que tengo un activo intangible, tengo que establecerle una vida útil finita, no indefinida. Esto plantea algunos problemas, o eso tiene, digamos, unas repercusiones, porque en la realidad sí hay activos intangibles que tienen vida útil indefinida, pero a las pymes nos toca de manera artificial limitar la vida útil a una vida útil finita. Por ejemplo, una licencia o un cupo para taxi. Si usted compra un taxi, le venden no solamente el carro, sino que también le venden el cupo o la licencia. Bueno, realmente es un cupo para que ese taxi pueda operar. Esos taxis están registrados en una base de datos y entonces si no está registrado no puede operar. La pregunta que les hago es, si usted compra un taxi con su respectivo cupo, ¿cuántos años puede operar con ese cupo? ¿Eso tiene alguna limitante? ¿Cuántos años puede operar el cupo
o el taxi con ese cupo. Entonces por aquí me dice, no, hasta que el vehículo exista. Incluso si el vehículo se daña, usted compra otro y le pasa el cupo. Así funciona el tema de las licencias de taxi en todo el país. Usted puede reemplazar el vehículo y el cupo sigue existiendo. Entonces mire que en la realidad, en la práctica, las licencias para taxi tienen una vida útil indefinida, no tienen una limitante. Pero en la NIF para pymes me dice, a efecto de esta norma, se considera que todos los activos intangibles tienen vida útil finita. Tenemos que ponerle una vida útil finita, aunque en la realidad su vida útil sea indefinida. Bien, ese es el primer punto que vamos a tener en cuenta en relación con la vida útil. Luego me dice, la vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal o de otro tipo, no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Este es el caso, por ejemplo, de las franquicias. Yo puedo comprar una franquicia por 30 años y el contrato dice que la franquicia va por 30 años. Lo que la norma me dice es la vida útil de esa franquicia, de ese intangible que usted va a contabilizar, no puede exceder la vida del contrato, o sea, no puede ser mayor de 30, pero sí puede ser menor. ¿Y por qué puede ser menor? Porque aunque el contrato de franquicia me lo den por 30 años, es posible que al hacer el análisis financiero del proyecto, digamos, ese intangible o esa franquicia va a ser productiva por los próximos 15 años, de ahí para allá hay mucha incertidumbre. Si es así, entonces la vida útil del intangible va a ser de 15 años y no de 30. Puede ser menor que la duración del contrato o menor que el término establecido en el contrato, pero no puede ser mayor, ¿ok? Muy bien. Luego me dice, ojo, si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo de renovación cuando exista evidencia de que respalde que la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. Si el contrato de franquicia va por 10 años renovables, yo lo voy a amortizar a 10 años, porque de todas maneras cuando vaya a renovar tengo que volver a pagar. Ahora, si la renovación cuesta un 5% de lo que costó el primer contrato, pues eso ya es otra cosa. Y si depende de mí, entonces yo tengo el derecho a extender esa renovación y le voy a poner una vida útil mayor. Párrafo 18-20, muy interesante. Si la vida útil de un activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no excederá de 10 años. Párrafo 18.20. Entonces, volviendo al ejemplo de la licencia para taxi, ¿cuál va a ser la vida útil de una licencia para taxi? De acuerdo con el párrafo 18.20. Entonces dice Lina, va a ser de 10 años. O sea que si una licencia para taxi, por ejemplo aquí en Cali, le cuesta 50 millones de pesos, ¿cuál va a ser el valor de la amortización anual de la licencia para taxi? Usted compra un taxi con una licencia, esa licencia es por 10 años y el valor de la licencia fueron 50 millones de pesos. ¿Cuánto le va a amortizar por año? A ver, caigan en la cascarita pues.
Oiga, nadie se atreve a escribir, ¿qué pasó? Se fueron a desayunar. Entonces, nuestra lógica contable y la forma como estamos acostumbrados a hacer esto, nos diría que tomemos los 50 y lo dividamos en 10. Y entonces que amorticemos un valor de 5 millones de pesos anuales. Pero, hasta allí no hemos considerado lo que es el valor residual. No lo hemos considerado, no lo hemos tenido en cuenta. Entonces, ¿cuál es el tema con el valor residual? Que ya lo vamos a ver en un momentico. Tiene que ver con esto. Si usted compra el taxi hoy, paga el carro y paga la licencia y lo utiliza 10 años, dentro de 10 años, ¿esa licencia todavía tendrá algún valor? ¿O será que en 10 años esa licencia ya no vale nada? Sí tiene valor, ¿sí? Todos están de acuerdo, Nancy, María del Pilar, María Eugenia, todos están de acuerdo que dentro de 10 años esa licencia va a seguir teniendo valor. Nancy dice, sí, las licencias de taxi han perdido valor por las aplicaciones, en eso sí tiene razón, claro que sí, pero dentro de 10 años la licencia para taxi todavía va a tener un valor. Entonces no tiene sentido que yo deprecie los 50 millones de pesos que pagué por ella en 10 años. No lo debo hacer así. Tengo que tener en cuenta el valor residual. Entonces, allí, por eso en unos parrafitos más adelante vamos a empezar a hablar del valor residual. Pero váyalo teniendo en la cabeza. Es una costumbre de pronto para nosotros los contadores tomar el costo y dividirlo entre la vida útil y ya, pero resulta que no. El valor residual va a desempeñar un papel muy importante a la hora de estimar o de calcular una depreciación. Listo, muy bien. Ya vamos a llegar allí y a hacer el ejemplo práctico. Párrafo 18.21. Periodo y método de amortización. Una entidad distribuirá el importe depreciable del activo en forma sistemática a lo largo de su vida útil, igualito que en propiedades, planta y equipo. Se habla de distribuir, no de dividir, y se pide que sea de manera sistemática, o sea, de una forma bien estudiada, bien documentada, no simplemente coja la calculadora y divida, no, bien sistemática. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como gasto, a menos que otra sección requiera que se reconozca como parte de un activo. ¿Sí? Podría ser parte de los inventarios, por ejemplo, si yo lo que he comprado es la patente para utilizar cierta máquina o cierto aparato para la fabricación del inventario. La amortización inicia cuando el activo esté disponible para la utilización, es decir, cuando se encuentre en ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de manera prevista por la gerencia. Ojo, supongamos que usted compra una patente para fabricar un producto, la patente la compra el 1 de octubre del año 2021, pero la fabricación del producto apenas inició en febrero del año 2022. Entonces la pregunta que viene es, ¿el intangible se debe empezar a amortizar desde octubre que se adquirió o desde febrero del 22 cuando se empezó a utilizar en la fabricación del producto? Entonces dice por aquí Nancy, cuando está disponible para el uso, o sea, en octubre del 2021, cuando se compró, independiente de que se haya empezado a utilizar o no. Si no se ha empezado a utilizar, eso ya es problema de la gerencia. Tendrá que asumir ese gasto por depreciación, aunque no esté utilizando el activo intangible. Eso es lo que me está diciendo el párrafo 18.22 en la primera parte hasta el primer punto seguido.
Y luego me dice, ojo, la amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. No puedo decir, por ejemplo, es que como tengo 6 meses en los cuales no utilicé ese producto por el cual pagué la patente, o esa máquina por la cual pagué la patente, o esa tecnología por la cual pagué un precio, entonces no la voy a amortizar. No, el intangible o la amortización del intangible no se puede frenar por el hecho de que yo no esté utilizando el activo intangible o por el hecho de que no me esté generando ingresos. La amortización tiene que seguir. Ahora con la pandemia, pues muchas compañías estuvieron cerradas por meses o incluso por años. Entonces algunos decían, vamos a frenar la depreciación. No está permitido. La depreciación tiene que continuar. Por ahí hubo unos comentarios del IASB donde se permitió hacer ciertos tratamientos especiales en algunas partidas por efectos de la pandemia, pero eso fue un tema muy puntual. En condiciones generales no se puede suspender la depreciación. Listo. Ok, solamente cuando el activo se dé de baja en cuentas. Seguimos. La entidad elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Si la entidad no puede determinar este patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de amortización. El método lineal pues es el más utilizado, es el más común, es el más fácil de hacer, pero si hay un patrón de generación de beneficios económicos que sea distinto del lineal, entonces yo puedo amortizar el intangible de acuerdo con ese patrón. Dice Alfonso, y si es un activo que está en construcción y se suspendió la construcción por pandemia, ese sí no lo deprecio. Ok, los activos que están en construcción no se deprecian porque todavía no están listos para ser utilizados. Recuerde que la amortización o la depreciación inicia cuando el activo está listo, está en condiciones de ubicación, de preparación para ser utilizado. Si está apenas en construcción, pues todavía no lo empezamos a depreciar. Bien, la depreciación lineal es la más utilizada, sí, pero hay algunos casos en los cuales los beneficios económicos que genera un intangible no son iguales en todos los periodos, sino que son más altos en unos periodos que en otros. Entonces la depreciación del intangible puede llevarse o debería llevarse de acuerdo con ese patrón de beneficios económicos. Un ejemplo de esto es el Mundial de Fútbol. La FIFA hace un campeonato mundial de fútbol una vez cada 4 años, pero la FIFA trabaja todo el tiempo. Entonces supongamos que la FIFA tuvo que pagar unos contratos que generan activos intangibles para los próximos 20 años, pero los ingresos más grandes de la FIFA son cada año que hay mundial. Digamos que los años que hay mundiales de fútbol, el ingreso es el doble que los años en los que no hay mundial. Entonces, podríamos amortizar o depreciar el intangible mucho más en los años en los que hay mundial que en los años en los cuales no lo hay. Vamos a hacer un casito práctico relacionado o un ejemplo práctico relacionado con este caso. Intangibles. Entonces vamos a decir que la FIFA firmó un contrato con un costo de $2 millones
por 20 años. Los ingresos de la FIFA por los años en los cuales organiza el Mundial de Fútbol son en promedio el doble que los demás años. ¿Cómo debería amortizar el intangible en relación con la generación de beneficios? Ojo, el intangible se adquirió en el año 2021. Entonces aquí, ¿qué haríamos? Ojo, vamos a poner aquí año 2021, 2022 y así sucesivamente. Son 20 años, entonces hasta el 2040. Y vamos a decir, por el 2021 vamos a utilizar un ratio de ingresos o un indicador de ingresos, donde los años en los cuales no hay mundial, el ingreso va a ser una unidad. Y los años donde hay mundial, los ingresos van a ser 2 unidades. Allá cabe. Los ingresos donde hay mundial van a tener un 2 y los ingresos donde no hay mundial van a tener un 1. Al final lo voy a sumar y voy a encontrar que en los 20 años voy a depreciar el equivalente a 25 unidades. ¿Sí? Y voy a decir, el costo de esto fueron $2 millones. Entonces vamos a decir 2 millones dividido 25 por lo que diga aquí. Pongámosle un F4 para que esto sea referencia absoluta y separador de miles. Entonces, mire lo que va a ocurrir. En los años en los que no hay mundial de fútbol, vamos a hacer una depreciación de $80.000. Y en los años donde hay mundial de fútbol, vamos a hacer una depreciación de $160.000. ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Porque en los años donde hay mundial de fútbol, en promedio, los ingresos son el doble que los años en los cuales no hay mundial de fútbol. Eso es una depreciación sistemática basada en los beneficios económicos generados por el intangible. ¿Es claro el ejemplo, amigos, o tenemos alguna pregunta hasta allí? Claro, muy bien. Ojo que este asunto este tipo de asuntos son de los asuntos que son poco comunes, poco estudiados y que generalmente la gente no los hace, precisamente porque como es un tema tan poco común, de hecho muchas veces en los diplomados ni se menciona esto. En muchos diplomados simplemente pasan por aquí, medio lo mencionan, pero no se explica. Entonces dice María del Pilar, pero entonces la idea es tener un presupuesto de ingresos. Claro, la compañía hace presupuestos y no solamente presupuestos anuales, sino presupuestos de mediano, de largo plazo, que le permiten hacer previsiones, ¿sí? Le permiten prever cómo se van a comportar los ingresos y las ganancias en los años subsiguientes. Y eso es necesario porque incluso este tema
este tipo de depreciación basada en el patrón de beneficios económicos no se aplica solamente a los intangibles, se aplica también a la propiedad, planta y equipo. De tal forma que si, por ejemplo, la FIFA, en este ejemplo que estoy dando, y ojo que yo estoy suponiendo, esto no es información confirmada, si en realidad los ingresos de la FIFA fueran el doble en el año del Mundial que en los demás años, entonces la depreciación de ciertos activos debería ser también más grande en esos años donde se haga el Mundial de Fútbol que en los demás años. ¿Por qué? Eso es lo que se llama distribuir el importe depreciable de manera sistemática en los años de vida útil del activo. A eso es que se refiere la norma. ¿Ok? Muy bien. Vamos a guardar este ejemplito y continuamos. Listo. Párrafo 18.23, valor residual. Este párrafo es bien interesante en el caso de los intangibles y también en propiedades, planta y equipo. Yo les decía en la sesión de propiedades, planta y equipo, el valor residual está ligado a la vida útil. Si la vida útil es mayor o menor, pues el valor residual también va a ser mayor o menor. Hay algunas compañías que han puesto en sus políticas contables algo como esto, diciendo el importe o el valor residual de tales tipos de activos es el 10% de su costo. Eso está malo. ¿Por qué? Porque es que usted no puede poner arbitrariamente el valor residual. Usted no lo puede establecer arbitrariamente. El valor residual tiene que corresponder con un análisis, con un estudio, para que usted pueda decir si va a ser el 10, el 20, el 30% del costo original o un valor que salga de algún tipo de estimación distinta. Siempre usted tiene que estar preparado para poder argumentar por qué usted dice que el valor residual es un valor en lugar de otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mire cómo empieza el párrafo 18.23. Una entidad supondrá que el valor residual es cero, el valor residual de un activo intangible. O sea que de entrada le están diciendo que se supone que el valor residual es cero, a menos que, entonces si usted le va a poner un valor residual a un activo intangible, prepárese, tiene que tener listo debajo del brazo un análisis para poder decir por qué le va a poner valor residual a un activo intangible. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que usted pueda decir que un activo intangible tiene valor residual? Primero, puede ser, mire que aquí hay una O sea, puede ser cualquiera de los dos, que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de la vida útil. Esto se puede dar, por ejemplo, supongamos que llega una nueva cadena de supermercados a Colombia, digamos que la cadena de almacenes Walmart quiere abrir en Colombia y entonces está vendiendo contratos de franquicia y yo me compro la franquicia de Walmart por 10 años y voy a ser el pionero en la apertura de los Walmart en Colombia. Pero hay una persona que me dice, oye, después de que cumpla los 10 años, yo te compro el contrato de Walmart. Fírmalo por 20 y yo te compro los últimos 10 años. Si yo hago ese contrato hoy, entonces de una vez puedo ponerle valor residual. Por ejemplo, si yo compré la franquicia por 100 millones de dólares y hay alguien que me va a comprar dentro de 10 años por 80, yo solamente voy a depreciar 20, ¿ok? Porque hay un compromiso por parte de un tercero de adquirir el activo intangible. O también puede ser que yo sea capaz de demostrar lo siguiente. Primero, que existe un mercado activo para ese activo intangible. Y ese mercado activo pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado y que sea probable que el mercado activo siga existiendo al final de la vida útil del activo. Entonces, el caso de las licencias de taxi cumple con este literal B. Recuerdan el ejemplo, compré un taxi, la licencia se estima que costó 50 millones de pesos
pagué por el taxi 90, entonces pagué 40 por las latas, por el vehículo, y 50 se estima que es el precio de la licencia. Entonces, es fácil concluir, y hay investigaciones al respecto, donde se establece que las licencias para taxi se van a poder seguir utilizando, por decir algo, más allá de esos 10 años, y se van a poder seguir comercializando, comprando y vendiendo más allá de esos 10 años. Entonces, en ese caso yo puedo argumentar que hay un mercado activo para mi licencia, y que yo espero que en ese mercado activo existe un valor razonable para la licencia, y que esperamos que el mercado va a seguir siendo activo aún más allá de esos 10 años, de tal manera que yo pueda vender ese activo. ¿Listo? Entonces, volviendo al ejemplo de la licencia, vamos acá. Párrafo 1823, que habla de valor residual. Una entidad adquiere un vehículo tipo taxi con las siguientes condiciones: costo del carro, pongámosle 40, y la licencia, pongámosle 50. Vida útil de la licencia, tenemos que ponerla en 10 años. Valor residual de la licencia, voy a dejarlo así, y vamos a elaborar la tabla de amortización. Listo, entonces la pregunta que les haría es: ¿cuál es el valor residual de esa licencia de taxi? Es decir, con lo que hemos hablado, ¿qué valor creen ustedes, o qué valor estiman que tendrá esa licencia dentro de 10 años? Porque sí tenemos claro que esa licencia no va a tener valor cero, no, esa licencia va a seguir teniendo un valor, que se espera que siga teniendo un valor dentro de 10 años. ¿Qué valor residual le pondríamos a esa licencia? ¿Ustedes se atreven a hacer una estimación? ¿Qué valor le ponemos como valor residual? Estamos deliberando. Ustedes son el comité de discusión del valor residual. Entonces, el valor residual de la licencia, digamos, si nosotros analizamos cuál ha sido el comportamiento de ese mercado en los últimos años, por ejemplo, aquí en Colombia, recuerdo que hace 20 años una licencia de taxi costaba 6, 7 millones de pesos, y eso se fue incrementando, llegó a costar 70, 80 millones de pesos, y en este momento volvieron a rebajar y están como a 45 millones de pesos. ¿Sí? Entonces suben, bajan, pero de todas maneras se mantiene. No he visto que una licencia para taxi haya caído nuevamente a 5 o a 6 millones de pesos. Entonces, dice por aquí Nancy, el carro 10 y la licencia 20, TITAC, que es TITAC, 30. Entonces, total residual. Listo. Como estamos en intangible, vamos a dejar el carro a un lado y nos concentramos en la licencia. Entonces, supongamos que se espera que esa licencia dentro de 10 años por lo menos tenga un valor de 30 millones de pesos. Listo. Entonces vamos a hacer una tabla de amortización. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí va a decir año. Aquí va a decir costo, aquí va a decir valor residual,
vamos a tener aquí la vida útil, la depreciación anual y la depreciación acumulada y el saldo en libros. Entonces el costo es de 50. Este se va a quedar siempre allí, 50. Oh. El valor residual lo estimamos en 30. La vida útil la estimamos en 10. Voy a dejarla hasta ahí nomás. Entonces la depreciación, aquí me faltó algo. El importe depreciable va a ser 50 menos 30. Y si es a 10 años, vamos a depreciarle 2 millones que se acumulan aquí. Y vamos a tener un saldo en libros de 50 menos 2, 48. El importe depreciable para el segundo año va a ser el saldo en libros anterior menos el valor residual, y la vida útil se estima en 10 años. Entonces, ojo aquí. Voy a hacerlo a lo tradicional. Voy a decir aquí 10 menos 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, aquí hasta 0. Si yo lo sigo haciendo así, entonces va a ocurrir esto, fíjese. Depreciación anual, luego la depreciación acumulada, esto más esto. Y el saldo en libros, que sería el costo menos depreciación acumulada. Si yo lo hago así, pues va a ocurrir que el saldo en libros en el año 10 va a llegar a 30 millones de pesos. ¿Sí? Se va a mantener en 30. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Primera, que las licencias de los taxis se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, que por ahora no haya elementos que nos lleven a pensar que las licencias de taxi vayan a perder valor, en cuyo caso yo lo que haría es dejar el valor residual y por el mismo valor del costo, y esto ocasionaría que la depreciación del activo sea 0. Esto lo puedo hacer. Yo puedo decir, hombre, yo compré ese taxi hoy, la licencia costó 50 y esas licencias se están manteniendo en el precio, o el precio de las licencias se está manteniendo en el tiempo. No hay elementos que nos lleven a pensar que están perdiendo valor. Bueno, entonces el valor residual lo dejo por 50. Es posible que yo diga, bueno, yo creo que dentro de 10 años va a valer 30. Listo, pero pasa 1, 2, 3 años y esas licencias nada que disminuyen de valor, sino que antes están incrementando. Entonces yo puedo aquí en el año 2 decir, no, esas licencias están incrementando. Entonces volvamos, pongámosle valor residual de 50, ¿sí? Y entonces no voy a depreciar. Esto no puede dar negativo, entonces vamos a ponerle aquí un condicional. Si esto es menor que se me hizo mi menor que hace rato no lo uso. ¿Ves? Se me perdió el menor que. Ahí. Ya. Es menor que 0. Entonces 0. De lo contrario, haga la operación. Sí, porque yo no puedo tener depreciación negativa. Si H44 menos C45 es menor que 0, entonces 0. De lo contrario, haga la operación. Listo. Ok. Si aquí me doy cuenta que el valor residual se está manteniendo, entonces lo subo a 50 y con eso la depreciación cesa, ¿sí ve? Se va a congelar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si... bueno, ¿y qué pasa con la vida útil? La vida útil aquí se vuelve irrelevante porque el valor del activo se está manteniendo. ¿Listo? Pero usted también puede decir en el año 2,
esa licencia de taxi, como nunca desaparece, no tiene una limitante, entonces voy a actualizar la estimación de vida útil y voy a volver a decir que son 10. Y así se la puede pasar toda la vida. Usted toda la vida se la puede pasar actualizando la vida útil, diciendo que cada año le quedan 10 años, 10 años, 10 años. Eso no hace que usted esté teniendo una vida útil indeterminada o indefinida para ese activo, ¿sí? Sino que la norma me permite ponerle 10, pero la norma también me permite actualizar la estimación. Y en este caso, como no hay razones para determinar que la vida útil va a desaparecer en algún momento, pues yo la actualizo cada año y le vuelvo a poner 10. ¿Listo? Entonces, mire cómo nosotros podemos mantener un elemento intangible sin depreciación para que por lo menos no pierda valor. Yo no lo voy a poder reevaluar nunca, pero pues tampoco tiene sentido depreciarlo si el valor del elemento intangible se mantiene en el tiempo, como en el caso de las licencias de taxi o las licencias de operación de en general vehículos de servicio público, porque tienen una duración no definida. ¿Ok? Bueno, dice Lina, habría que cambiar la política por ese cambio de vida útil. No la política, porque recuerde que la vida útil no es una política. La vida útil es una estimación. ¿Sí? Y les voy a dejar esa nota aquí. La vida útil, el valor residual y la provisión de desmantelamiento son estimaciones, no son políticas contables. Entonces usted no tiene que actualizar la política contable. Y si sus políticas contables contienen un cuadrito donde diga la vida útil de los intangibles son 10 años, pues esa política contable está mal hecha, porque las políticas contables son una cosa y las estimaciones contables son otras. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta allí, compañeros? ¿Cómo vamos? Muy bien. Párrafo 18.24. Revisión del periodo y del método de amortización. La vida útil, el valor residual, son estimaciones contables. Entonces usted en todo tiempo puede revisarlas y las puede ajustar. Entonces, esto es aplicable para cualquier activo depreciable. Por ejemplo, para las propiedades planta y equipo también es aplicable esto. Es aplicable esto. Factores tales como un cambio en cómo se usa el activo, avances tecnológicos, cambios en precios de mercado pueden indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo intangible desde la fecha sobre la que se informa anterior. Si estos indicadores están presentes, la entidad revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de amortización o la vida útil. Por eso usted puede simplemente decir que la vida útil es 10 años y al siguiente año decir, no son 9, son los mismos 10 y así sucesivamente. ¿Por qué? La vida útil limitada a 10 años es una ficción de la norma. Le dice, ojo, para efectos de esta norma no puede tener una vida útil de más de 10 años. Pero eso no significa que usted no la pueda actualizar cada año. Listo. Bien. La entidad contabilizará el cambio de valor residual, método de amortización o vida útil como cambio en estimación contable, porque de hecho esos son estimaciones contables, no son políticas. Bien. Los intangibles también tienen que ser evaluados para ver si hay deterioro de valor. Se le aplica la sección 27. De lo que se trata esto es de que usted tiene que evaluar en cada uno de los periodos si el valor en libros del activo intangible lo va a poder recuperar por vía uso o por vía disposición. Pero básicamente, para darles una idea, si usted está utilizando el activo, el elemento intangible, si ese elemento intangible hace parte de la operación del negocio y no hay nada que nos lleve a pensar que el intangible no está aportando nada en la generación de los ingresos,
pues entonces ese elemento intangible no está deteriorado, está siendo utilizado, genera beneficios económicos, etc. Pero en el momento en el cual el elemento intangible deje de generar beneficios, por ejemplo, usted compró una franquicia, pero pues ese local comercial que tenía el letrero de la franquicia no funcionó y usted le tocó cerrarlo y no va a poder, no va a abrir otro, simplemente el valor en libros que tenga todavía esa franquicia, ese valor en libros sin amortizar, tendrá que ser llevado al estado de resultados, tendrá que ser dado de baja en cuentas o tendrá que ser deteriorado si es que usted todavía espera poder obtener algo de dinero por vender esa franquicia o por algún tipo de póliza, seguro, indemnización, etc. Bien, cuando usted disponga del activo o cuando espere que no va a obtener más beneficios económicos derivados del uso del activo, pues tendrá que darlo de baja. Cualquier valor en libros que tenga tendrá que llevarlo a resultados. Y usted no va a poder decir, ay, pero venga, déjeme llevar eso a 3 años, déjeme hacer eso a 5 años, nada de eso. Eso no se puede aplazar. Simplemente en el momento en que el intangible deja de generar dinero, en ese mismo momento tendremos que darlo de baja con efecto en resultados. Bueno, ¿y qué información vamos a revelar? Vamos a hablar de las vidas útiles y tasas de amortización, o sea que generalmente usted no tiene una lista de 5.000 intangibles, son 3 o 4 o 5. Entonces haga una tablita donde diga tal intangible tiene esta vida útil, se compró en esta fecha, el costo fue este. Eso es como para que alguien, cualquiera que esté revisando, pueda hacerse una idea de lo que es el gasto de depreciación. Va a hablar del método de amortización utilizado, del importe en bruto, del importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada, incluidas las de deterioro. Usted tiene que poder relacionar los activos intangibles con las partidas de resultados. Entonces incluso usted puede hacer una nota cruzada entre el estado de situación financiera, donde está la depreciación o la amortización de los intangibles, y el estado de resultados, donde está el gasto por amortización de intangibles. Van a hacer una conciliación igualita que la de propiedad, planta de equipo, donde usted dice cuál es el valor de los intangibles al año anterior, más adiciones, menos disposiciones, más adquisiciones en combinación de negocio, menos amortizaciones, pérdidas por deterioro, cualquier otro cambio, para llegar al saldo final en el estado de situación financiera. Bien, si hay algún intangible que sea significativo, pues vamos a hablar de él en más detalle, es lo que me dice este párrafo. Para activos adquiridos mediante subvenciones, pues tengo que mirar o revelar más bien cuál fue el valor razonable por el que se reconoció y su importe en libros. Si hay restricciones a la titularidad del intangible, tengo que revelarlo, y si hay compromisos para comprar intangibles, también lo vamos a revelar. Y este párrafo 29 nos habla de una entidad revelará el importe agregado de desembolsos en investigación y desarrollo reconocidos como gasto. Si bien los costos de investigación y desarrollo no se convierten en intangibles, sino que se llevan al gasto, la norma me exige que yo revele cuál fue ese valor de gasto en cada uno de los periodos. ¿Listo?